35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ex gobernador del Guayas, experto en temas militares, el coronel Alberto Molina Flores, para hablar de un tema que ha estado en el escenario en primera página, como es el tema del juzgamiento, luego de casi 10 años de diferimiento de hechos ocurridos en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero entre el 84 y 88, se creó luego en el gobierno de la Revolución Ciudadana una comisión de la verdad, en donde hubo, hay que reconocerlo, prestantes ecuatorianos, entre ellos Julio César Trujillo Vázquez, pero siempre se generó dudas. Hay 5 libros que tenemos que salieron de esa Comisión de la Verdad en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Había dudas desde la conformación de la Comisión de la Verdad porque se hablaba de un trasfondo político y que iba a ser utilizado, por ejemplo, para presuntas manipulaciones. ¿Qué cree que pasó desde el origen con la Comisión de la Verdad hasta llegar hoy al juzgamiento, a la audiencia de juzgamiento contra ex jefes militares? Coronel Molina, muy buen día. Un cordial saludo desde Guayaquil a esa amable audiencia y a todos quienes hacen Radio Democracia, especialmente a mi amigo Miguel Rivadeneira. Hechos que se remontan al gobierno del presidente Febres Cordero hace 40 años. En realidad, la acusación directa es al grupo de oficiales que sobreviven. Son 6 los que están sentados siendo juzgados, porque recordemos a nuestra amable audiencia que varios oficiales, distinguidísimos oficiales como el general Jorge Azanza Gaiturri, Carlos Jarrín, detenidos con prisión domiciliaria. Que ya murieron, ya fallecieron. Murieron en prisión domiciliaria. Esto ha sido realmente un viacrucis para los compañeros que cumplieron su deber. Un país que es amenazado por un grupo insurgente, preparado con este caso en Libia, porque no es cuestión de que nos estamos inventando. Yo tengo aquí uno de los libros, Darío Villamizar, miembro justamente de la ABC, un colombiano, delegado del M-19 del Ecuador, donde, como se dice vulgarmente, con pelos y señales, indica e informa todas las trafacías de asaltos, crímenes, secuestros que cometieron los grupos del llamado ABC Alfaro Vive Carajo. De manera que un Estado, frente a una amenaza de un grupo armado insurgente que proclama los 4 vientos que se van a tomar el poder por las armas, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno sensato en defensa de la sociedad? Tiene que utilizar las armas que dispone la democracia, dispone un país organizado, las leyes y las fuerzas armadas y policía, para justamente eliminar esa amenaza a la institucionalidad, a la democracia y a la paz social. Coronel Molina, para estar claros, uno de los argumentos que se ha exhibido es que hubo abusos, y hay casos, como fue en el año 85 la desaparición de Consuelo Benavides, que hubo un juicio, hubo sancionados de la Armada ecuatoriana. Pero una cosa es hablar de excesos que pudo haber y otro de crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que hubo crimen de lesa humanidad que, de acuerdo con el concepto del Estatuto de Roma de hace 25 años o el propio Código Orgánico Integral Penal, artículo 89 vigente, dice que delitos de lesa humanidad son aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado, sistemático contra una población civil por parte del Estado? ¿Hubo eso?
Frente a ese concepto que está clarísimo, podemos determinar unas características claves. Dice, no son actos aislados, sino que forman parte de un ataque planificado o sistemático, ¿no? Se dirigen contra una población civil, dice el concepto, lo que significa que se cometen contra un gran número de civiles, ¿no? Que pueden ser cometidos por un gobierno, una organización o grupo de personas. Desproporcionado. Si en estas luchas que desgraciadamente duelen, porque es un enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos en este caso, no se puede hablar de crímenes de lesa humanidad. Eso fue en Nuremberg. Acuérdense del Tribunal de Nuremberg contra los nazis que cometieron en realidad crimen de lesa humanidad. 4 millones de judíos murieron en manos, y ustedes saben cómo sucedió, esa historia que conocemos en la Segunda Guerra Mundial. Eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Pero vamos a un asunto. El 3 de mayo del 2007, Correa crea la Comisión de la Verdad, como bien señalada, con gente realmente ciudadanos respetabilísimos. Pero concomitantemente se crea el Comité de Soporte. Ahí, como miembro del Comité de Soporte, está la señora Mireya Cárdenas, esposa del cabecilla de Alfaro Vive Carajo, Arturo Jarrín, y también miembro activa de este grupo subversivo. Igualmente, a Clara Merino, a Francisco Acosta, ¿no? Familiares de miembros del ABC. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Forman un juicio y también son parte. Entonces no puede ser una justicia donde hay juez y parte, no va a ser una justicia que realmente vamos a confiar. Pero bien, ¿dónde estaba direccionado famosa Comisión de la Verdad? Justamente la presa mayor, si cabe el término con todo el respeto, era el presidente León Febres Cordero, que falleció en el 2008. Ya no pueden seguir juzgándolo y llegar, digamos, a humillarle en una prisión, en fin. De todas maneras, este es un asunto importantísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? El 10 de noviembre de 1985, plena gobierno del presidente Febres Cordero, son capturados en Esmeraldas, parte de grupo como es Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín. El 11 de noviembre son trasladados a Quito a ser interrogados, porque estamos frente a una amenaza de grupos subversivos armados que no solamente asesinaron, que no solamente robaron armas. Acuérdate, Miguel, justamente se robaron del rastrillo de la policía más de 1,000 armas en comandite, en contubernio con elementos del M-19, y se repartieron las armas. ¿Cuántos mataron a policías? El famoso rescate que iban a hacer vestidos de médicos en el hospital Eugenio Espejo, y asesinaron a los policías que estaban dando seguridad, y asesinaron, ¿no? ¿A cuántos bancos asaltaron? El tema de Naín Isaías, secuestros, asesinatos. Es más, este es importantísimo. Estos señores alegan que fueron torturados, que fueron detenidos ilegalmente, sin orden judicial. Si estamos en combate frente a unos subversivos, señores, hay que capturarlos. ¿Qué orden judicial en este momento? Como un delincuente en delito flagrante, no hay espacio para poder ir al juzgado a pedir autorización, ¿no? Ahora, un caso especial vale la pena señalar de este señor Luis Vaca. Luis Vaca pide que le tengan ahí
en salvaguarda, ¿no? Se le daba una habitación con todas las comodidades porque él temía, ¿no?, ser asesinado por sus propios compañeros porque le acusaban que era informante de la policía. No, este señor muere hace 4 años más o menos, en la época del COVID, pero un dato importantísimo, lo que está en organismos internacionales, uno de los insurgentes, Carlos Flores Benalcázar, fue ajusticiado por un tribunal del ABC. Fue fusilado. ¿Quién responde de eso? Son crímenes de lesa humanidad y no pasa nada. De manera que los militares que cumpliendo fielmente su misión constitucional, ¿no?, porque era una amenaza no solamente a la paz ciudadana, sino a la institucionalidad, a la democracia y a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Coronel Alberto Molina, para continuar con esta descripción que usted ha hecho, hoy se capacita en derechos humanos porque si hubo excesos, una cosa es el exceso, el abuso y otra crímenes de lesa humanidad. ¿Se ha capacitado a los miembros de Fuerzas Armadas, capacitación en derechos humanos para que haya conciencia sobre eso? Miguel, estas Fuerzas Armadas que jamás han sido represivas, por eso son admiradas, queridas, y mira, en las encuestas de estos días, es la institución que mayor adhesión recibe del país por su trabajo sacrificado de toda la vida y su relación con el pueblo. Nuestras Fuerzas Armadas no son de élite. Mire, hay oficiales que con gran esfuerzo de sus padres, sargentos, cabos, han llegado incluso a ser generales, de manera que esta no es una institución represiva, histórica, ni mucho menos, más bien ha sido una institución que ha estado ligada a su pueblo con planes, por ejemplo, de apoyo al desarrollo, alas de socorro, alas para la salud, en fin, actividades que hemos hecho en las áreas marginales de la Amazonía, en las áreas marginales de las grandes ciudades Quito y Guayaquil. Eso siente el país, que sus Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas de protección ciudadana, no de represión. De verdad que esto es importante señalar, porque, mire, es fácil decir fue torturado, es facilito, y me permito recordar un hecho. Recuerda, Miguel, a esta señorita Lucía Moret, mexicana, estudiante que estuvo en el campamento de Raúl Reyes. En Angostura. Fue atacado en Angostura el 1 de febrero de 2008. De marzo, sí. La señorita que sobrevivió fue evacuada en helicóptero. Se ordenó el gobierno de ese entonces de Correa que se le tenga un hospital militar en condiciones óptimas hasta que recupere psicológicamente su situación. Sin ni siquiera una indagatoria, vino un avión de Nicaragua y se lo llevó. Ni siquiera pasó nada. Entonces, ¿qué ocurre en este país? En este momento están yéndose contra la institución militar, contra oficiales que cumplieron su deber. ¿Qué les acusan? Al general Piñeiros, del ministro de Defensa, dice: responsabilidad de mando a nivel político militar superior sobre el sistema de inteligencia militar que ejecutó las detenciones ilegales, de retenciones y otros supuestos crímenes. Al resto de miembros, en este caso son 5 más, ¿no?, son juzgados por la presunta responsabilidad en la dirección operativa de la información generada por las unidades de inteligencia del ejército, de la custodia clandestina de las víctimas, de la continuidad de retención ilegal y prolongación de la desaparición forzada de Vaca, que no hay una desaparición, y del control de personas detenidas como objetivos de inteligencia. ¿Dónde está la humanidad, Miguel? Entonces es una cuestión desproporcionada, de locura, ¿no?, que desgraciadamente vienen arrastrando de la época de Correa, que creó esta comisión de la verdad. Obviamente pensamos
que si fue de buena fe, pero vemos con los hechos que era totalmente de buena fe, direccionada estrictamente a las Fuerzas Armadas y a quienes ejecutaron, digamos, su misión correctamente. Coronel Molina, usted ha mencionado el caso del general Luis Piñeiros Rivera, el ministro de Defensa, que vive en Estados Unidos, que tiene, me parece, 95 años, ya nonagenario, pero claro, serán juzgados otros oficiales que estuvieron al frente de la Escuela de Inteligencia, el general Marcelo Delgado Alvear, Juan Raúl Viteri, Nelson Enríquez, Fernando Ron, Mario Ricardo Apolo, que están siendo juzgados. ¿Cuánta responsabilidad tuvieron ellos para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad? A las claras de lo que estamos señalando, no tienen ninguna responsabilidad en el caso abominable de lo que significa, y ya señalaste, y creo que está bien claro, que son crímenes de lesa humanidad, que yo mencionaba el tema del juicio de Nuremberg contra criminales, y ha habido pues a nivel internacional juzgamientos a dictadores sanguinarios que en verdad han cometido ese execrable crimen que es contra la humanidad, como señala exactamente el código de Roma, de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, sí. Exactamente, gracias. De verdad que no hay por ningún lado, eso es desproporcionado. Eso es ir realmente con una institución y unos oficiales que están 40 años con medidas cautelares, no pueden salir del país, así una vía crucis de casi toda la vida. Compañeros que cumplieron su deber y ahora están en la tercera edad, ya una edad donde deben estar tranquilos y de haber cumplido con su profesión, lo que demanda el sacrificio y el trabajo militar cotidianamente. De verdad que yo me solidarizo como militar, como ciudadano, ¿no?, frente a esta situación. Para estar claros, ¿cuál fue la tarea que en su momento hizo Fuerzas Armadas? ¿Estaban luchando contra o se persiguió a políticos, o como ellos reivindicaron una organización armada de izquierda que hizo secuestros, asaltos, atentados en busca de una supuesta revolución? ¿Qué era lo que se combatía? ¿Se combatía a quienes estaban alzados en armas? ¿Se previno que sigan actuando, asaltando bancos o también matando? En cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, en donde el acecho, la amenaza de un grupo armado, que repito, porque proclamaron, y señores, nos preparamos para tomarnos el poder por las armas. Se prepararon y conocemos, y todo está, la información es pública, que se prepararon por declaraciones de los miembros mismos de ABC, se prepararon en Libia, tuvieron armamento, acumularon cantidad de dinero y también secuestros. Uno de los secuestros al doctor Enrique Echeverría. Montoneros Patria Libre, claro. Y no digo yo, aquí tengo un dato, página 152 del libro de Darío Villamizar Herrera, este insurgente del M-19 colombiano que escribe este libro, dice: en una casa del barrio de Cochabamba, en Quito, se produjo una fuerte explosión el día de la huelga nacional. Un dantesco cuadro encontraron los vecinos al llegar al sitio de la explosión: los cuerpos de un hombre y una mujer terriblemente destrozados. Y en la página 222, que habla del secuestro del doctor Echeverría, uno de los miembros de este grupo montonero nos dice aquí, señala varios nombres, dice: y Luis Orlando Pérez, señalado como la persona que arrendó la casa de Cochabamba, donde murieron 2 personas en enero del 85. No lo digo yo, lo dice
el libro de un aliado, un miembro de este grupo subversivo. De manera que, ¿qué se dice sobre esto? ¿Qué se ha hecho sobre esto? Alberto, para identificar, ¿era un grupo subversivo que irrumpió en el Ecuador? Desde 1983 se preparan justamente, alentados obviamente por la Revolución Cubana, ¿no? En que se hablaba de, como dijo Che Guevara, de crear 1 y 100 Vietnam en América Latina. Este grupo de jóvenes, no dudo que habrán habido gente ilusionada, ¿no? Por tener un país de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su ideología, ¿no? Un paraíso, como sucede en Venezuela, sucede en Cuba, como sucede en Nicaragua, como sucede en Vietnam del Norte, ¿no? Entonces piensan pues que es una ilusión y llevar justamente a este grupo preparado, entrenado, armado, ¿no? Con dineros justamente de asaltos a bancos, con armas robadas justamente a la institución policial en este caso, asesinando a militares y policías, ¿no? ¿Qué puede hacer un gobierno frente a estas circunstancias? Decía yo, tiene que emplear legítimamente las armas, tanto justicia como Fuerzas Armadas y Policía. Para eso están, justamente, ¿no? Para salvaguardar la paz social y mantener la democracia y al gobierno legítimamente constituido. ¿Qué cree, coronel Alberto Molina, que debe ocurrir en este juicio? Están las audiencias, habrá hasta este sábado, y continuarán. ¿Qué cree que debe pasar, por un lado, con la actuación del Tribunal Penal, la acusación de la Fiscalía, y también desde Fuerzas Armadas? Porque quisiera recordarle, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Personal ordena el patrocinio institucional para militares que tengan repercusión legal por el cumplimiento de sus funciones, y sería obligación del Ministerio dar este patrocinio. Es que mire, ningún oficial a cuenta propia ha hecho algún acto, no, fuera de sus funciones. Justamente el patrocinio que la institución debe dar por obligación, porque no estos supuestos delitos cometidos por estos miembros de Fuerzas Armadas no han sido, pues, a muchos propios, porque se les ocurrió. Todo esto, mire, si hay una amenaza, se planifica justamente neutralizar esa amenaza o destruir esa amenaza. Legítimamente, es importante señalar, son las armas que dispone un Estado, repito, democrático, frente a una amenaza armada de tomarse el poder. Yo creo que los jueces sensatos deberán sopesar todos estos antecedentes y obviamente decir, estos militares cumplieron su deber y realmente su inocencia. No, si es que en el proceso indagatorio encontraron que uno, oficial, se excedió en su responsabilidad, tendrá que ser juzgado, no, acorde a las circunstancias, no crimen de lesa humanidad. Por primera vez, ¿no? Declaran el abogado de estos subversivos, ¿no? Se va a poder juzgar por crimen de lesa humanidad. Realmente resuena una cosa insólita, que aquí matarían por cientos, aquí habría una exterminación como en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, contra gitanos, contra polacos, ¿no? Aquí exterminaron. Señores, respeto la vida humana y es parte justamente de los derechos humanos en que Fuerzas Armadas se empeñaron. 1992, ministro de Defensa, general José Gallardo Román, con Juan de Dios, el nombre Parra, de Juan de Dios Parra, de la Aldo, en forma inédita. Yo fui el coordinador, ¿no? En forma inédita en América Latina,
un ejército firmaba convenios para capacitar en derechos humanos a su personal oficial y tropa. A los pocos días recibí yo, en ese entonces, un fax, no, de la BBC de Londres, que me decía, si es verdad que el ejército de Ecuador firmaba un convenio con derechos humanos, algo como ellos pensaban en gran terrible, una cosa pero insólita, con los antecedentes de Chile, Uruguay, Argentina, en fin, el famoso problema pues que hubo el Cono Sur, de manera que consideraron algo insólito, inédito, y eso fue con la voluntad de los mandos de aquel entonces, y en eso fuimos entrenados, y eso más, se envió a el Instituto Internacional de Derecho Humanitario a Italia a preparar oficiales en derecho humanitario, que posteriormente en la guerra del CENEPA se empleó como tiene que emplearse en derecho humanitario. De manera que estas fuerzas más, repito, jamás han sido represivas. Son fuerzas armadas queridas, respetadas, admiradas por su pueblo. Coronel Molina, siempre es importante hablar de los derechos humanos que deben ser respetados irrestrictamente, pero aquí quizás hay solo una cara de la moneda, la defensa de los derechos humanos de quienes fueron perseguidos por tomar las armas ilegalmente. ¿Qué pasa con los derechos humanos cuando un militar o un policía es víctima de estas acciones o de la delincuencia, en donde para ellos no se invocan los derechos humanos? Justamente esto es importante señalar, Miguel. ¿Acaso no somos seres humanos? ¿Acaso no tenemos una madre, un padre, una esposa, unos hijos, no una novia, no, que va a llorar en sus despojos cuando ha sido asesinado por grupos insurgentes? Aquí me voy a referir a lo que dice el abogado defensor de este grupo, Alfaro Vive. ¿Qué dice? Aquí, rapidito, me voy a referir, mi querido Miguel, dice, un momento importante en la historia nacional, dice, no se justifica todo en combate a la delincuencia. En ese momento a la subversión hay límites, y el límite infranqueable es la dignidad de los seres humanos. Igualmente, esto, obviamente, dirigido a Fuerzas Armadas, y al revés, como tú señalabas, lo mismo a los seres humanos que son los militares y policías que están cumpliendo su deber. Como repito, no actuaron a motus propio, se planificó, para justamente neutralizar y destruir una amenaza como era este grupo insurgente, que conocemos, esta es historia, y además, como señalar, los libros que se han publicado por los mismos actores, ¿no?, que señalan con pelos y señales, como me permití indicar, todos los actos de subversión, asaltos, robos, crímenes, en fin, retenciones, en fin, de manera que yo creo que se debe. Nuestros jueces pedimos que lo único que se haga es justicia frente al balance de los hechos, ¿no?, que conocemos, porque son 40 años que vienen indagando, que se conoce al detalle todo lo que sucedieron en estos 40 años, pero por favor, ya en la parte final de nuestra vida, no, el otoño de nuestra vida, por favor, estos profesionales que cumplieron su deber, déjenles vivir tranquilos. Bien, muchas gracias por atender y analizar este tema, este juicio que está por supuestos crímenes de lesa humanidad contra ex jefes militares de hace 40 años. Al coronel Alberto Molina, ex gobernador del Guayas, analista en temas de seguridad. Muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Un cordial saludo nuevamente y gracias, estoy a las órdenes. Muchas gracias, muy amable. Cerramos con esto la revista de Opinión Democracia. Antes de ir al show de la papaya que les recomendamos, quiero anunciarles el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Este sábado 8 de la mañana vamos a hablar precisamente en la recta final
para el referéndum y la consulta popular del domingo 16 de noviembre próximo, las preguntas y sus definiciones. Invitados el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Saudia Leboyer, académica y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Medardo Leas, expresidente del TSE. De mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, y la agencia surcoreana KOTRA firmaron en Quito un convenio para estudiar la viabilidad de una autopista que conecte Quito y Guayaquil, reduciendo el viaje hasta en 2 horas y fortaleciendo el comercio y el turismo. Luque destacó que este acuerdo permite